Soy Sergio Saavedra Belmonte y te doy la bienvenida a nombre de Bright Hope a nuestro curso para educadores. Vamos ya comenzando el módulo número 2. Vamos a entrar en materia. Acompáñame a la presentación, por favor. Acá estamos. Centro de Desarrollo Integral de la Familia es el propósito principal de nuestro curso. En el módulo 2 es el diseño y la implementación del proyecto de estos CEDIF. Estamos en el video 1 de la semana número 1. Esta semana nos vamos a enfocar en hacer el diagnóstico del proyecto y obtener las ideas básicas. Como ya te dije en otro video, el diagnóstico es el conocimiento más profundo del problema. Si nuestro problema fuese el abandono de los niños en nuestra comunidad, el diagnóstico nos permitiría conocer qué tipo de abandono sufren, en qué edades se sufre más abandono, quienes nos pudieran ayudar a superar este problema, en fin. El enfoque de este video será la elaboración del formulario del diagnóstico. Para hacer un diagnóstico requerimos hacer preguntas y estas preguntas están en un formulario. El formulario es un documento con todas las preguntas que quisiéramos tener respuesta y que pudiéramos fotocopiar para entregar a las personas o si nosotros mismos pudiéramos usar si es que vamos a hacer una entrevista. Una vez elaborado el formulario, se debe proceder inmediatamente a visitar a las familias de nuestra comunidad para hacerles las preguntas definidas allí. Esta será la principal tarea de esta semana. El segundo video de esta semana nos enseñará a preparar el informe del diagnóstico, usando porcentajes, gráficos, etc. Esto es muy importante al presentar un proyecto. Y esta también será la tarea de esta semana. Así que será una semana muy activa y entretenida. Dios te bendiga. Bueno, vamos a ver un ejemplo de diagnóstico que encontramos en los evangelios. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Conocido el pasaje y sí, se trata de un diagnóstico. ¿Cómo se dio cuenta Jesús de la situación de la gente en las ciudades y aldeas? Fíjate el versículo 35. Allá vio Jesús que la gente estaba desamparada y dispersa como ovejas que no tienen pastor. Y esto se dio cuenta al recorrer las ciudades y aldeas. Es decir, salió a ver cómo estaba la gente al lugar donde estaba la gente. ¿Qué reacción produjo esta situación en el corazón de Jesús? Bueno, dice el versículo 36 que tuvo compasión de ellas. El conocimiento de la situación de la gente debe llevarnos a una empatía, es decir, a ser conmovidos en nuestros sentimientos. Este es uno de los propósitos de un diagnóstico, no solamente obtener datos fríos. ¿Cómo definió Jesús el problema y cuál fue la solución que propuso? Fíjense, aquí también hay el génesis de un proyecto. El problema lo definió así: la mies es mucha y los obreros pocos. Es decir, hay mucha cosecha, el fruto está listo, pero no hay gente para recogerlo. La solución fue pedir a Dios en oración más obreros. Observemos que su solución no fue pedir dinero, ni el apoyo del rey, ni asuntos materiales. La solución fue obreros, es decir, riqueza social. En una de sus monedas, en concreto, los líderes de servicio. ¿Cómo se parece esto a lo que estamos haciendo actualmente? Bueno, estamos frente a las necesidades de la comunidad. Pero a menos que salgamos a verlo personalmente, no podremos identificar ni dimensionar el problema. Y si no conocemos concretamente el problema, no podremos dar con la solución para orar por ella. Como se dijo, lo central en un diagnóstico son las preguntas. Debemos en nuestro formulario tener pocas preguntas, muy bien pensadas,
Preguntas que permitan una fácil tabulación. La tabulación de las respuestas es el ordenamiento y clasificación de todas las respuestas que vamos a obtener a través de nuestro formulario. Para esto es mejor emplear la mayor cantidad de preguntas cerradas. Perdón. ¿Qué son las preguntas cerradas? Son preguntas que tienen las opciones de respuesta cerrada, es decir, solo para marcar, ya están las posibles respuestas están anticipadas. Usaremos 4 tipos de preguntas cerradas. Por ejemplo, las de sí o no, las de 2 opciones. El ejemplo sería, ¿requiere ayuda con la educación de sus hijos? Ahí está, sí o no, hay 2 posibles respuestas y entonces el entrevistado marca. Preguntas de opción múltiple. ¿Cuántos hijos tiene? Nosotros podemos anticipar ya las posibilidades, ¿no? 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5, más de 5. Varias opciones. ¿Qué edades tienen sus hijos? 5 a 7, 8 a 9, 10 a 11, 12 a 13, 14 a 15, 16 a 17. La diferencia entre este tipo de pregunta cerrada y la de opción múltiple es que una persona puede responder a más de una opción. Porque una persona puede tener 3 hijos y los 3 hijos tener 3 diferentes edades, ¿verdad? La pregunta de escala, marque del 1 al 10 su opinión acerca del servicio que ha recibido en el centro de niños de la iglesia, por ejemplo. Poniendo 1 pésimo, 10 muy bueno. Y entonces ahí se marca una escala y la persona marcará en qué nivel está su satisfacción del servicio. Hay también las preguntas abiertas. ¿Qué problema presentan sus hijos en cuanto a su aprovechamiento escolar? Sería un buen ejemplo. Y tener una línea para responder y ahí no nos anticipamos a las respuestas. Están abiertas, semicerradas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo podría dedicar a la educación de sus hijos diariamente? 1 a 2 horas, 3 a 4 horas, 0 horas, o sea, nada. Eso está cerrado, fíjese, pero ¿por qué? Ahí está abierto, por eso es semicerrado. Podemos usar cualquier tipo de preguntas en nuestro diagnóstico, pero se recomienda en la medida de lo posible que sean preguntas cerradas. También debemos decidir entre 2 técnicas para el diagnóstico. La técnica de la encuesta, donde el formulario llega a cada persona a través de una fotocopia, y aquí lo mejor es preguntas cerradas, o una entrevista, donde el formulario es una guía de entrevista que solo la maneja el encuestador, y aquí sí podemos tener preguntas abiertas. Cuando la muestra es muy numerosa y no se cuenta con mucho tiempo, además que la población sabe leer y escribir, es preferible la encuesta. Cuando la muestra no es muy numerosa y las preguntas son mayormente abiertas, es preferible la entrevista. En nuestro caso, como la población no es grande, vamos a hacer entrevistas, pero con la participación de todos los miembros del equipo como encuestadores. Se debe ver un máximo de 45 minutos por entrevista. Si son, por ejemplo, 8 familias en nuestra muestra y somos 3 miembros del equipo, nos tocará a 3 familias, ¿no? Un poco menos por cada uno de nosotros. El tiempo a invertir en este caso será de 2 horas y media cada uno del equipo, vale decir una mañana o tarde, en un sábado o domingo y ya está levantada la información. Bueno, hay 3 palabras técnicas en investigación social que quiero aclarar ahora. La palabra universo, la palabra población y la palabra muestra. El universo es la totalidad de nuestra comunidad. Por ejemplo, todo lo que está a 6 cuadras a la redonda de nuestra iglesia. Eso sería el universo. Esta comunidad internamente podría tener zonas que pudiéramos distinguir. Por ejemplo, la zona alejada, la zona sin servicios básicos, la zona comercial, la zona de viviendas buenas. Son ejemplos de zonificación
o se le llama técnicamente estratificación del universo. ¿Ya? Ahora, cada zona es ligeramente diferente a la otra, ¿ya? Y la población sería aquel sector del universo al cual nos vamos a enfocar en el serie. Por ejemplo, yo puedo definir que nuestra población es un máximo de 20 familias con hijos entre 5 a 17 años de las zonas alejadas y sin servicios básicos de nuestro universo. En otras palabras, la zona que podríamos llamarle A, B y AB, ¿no? Pero solo un máximo de 20 familias. Pero como nos interesa conocer más concretamente la información de esta población, lo que hacemos es un muestreo. O sea, no vamos a ir a las 20 familias, sino a una muestra de 4 familias de la zona A y 4 familias de la zona B. O puede ser también de la zona AB. No habría mucho problema. Esto es la muestra. Es una porción de la población, pero que ya tiene las características que quiero investigar. Ahora hay cierta información básica que debo recoger en mis formularios, aparte de las preguntas que haré con referencia al problema que he definido. Esta información básica, obviamente, es saber en qué zona está la persona que estamos entrevistando, el sexo del entrevistado, la condición del entrevistado, si es padre, madre, abuelo, hermano, tío, tía, o otra. El nombre, fíjense que ya son las primeras, la zona es una pregunta cerrada de opción múltiple, ¿no? El sexo del entrevistado es una pregunta de sí o no, de 2 valores. La condición del entrevistado también es cerrada, de opción múltiple. El nombre del entrevistado es una pregunta abierta. Número de habitantes por vivienda también es una pregunta cerrada de opción múltiple. Aquí la calidad de vivienda sería una pregunta de varias opciones, ¿no? Porque la respuesta podría tener los 4 valores, ¿no? Si la calidad, si la vivienda es de adobe, pequeña para el número de personas, si es sin servicios, piso de tierra. Y referencia precisa de la vivienda es totalmente abierta. Bueno, los instrumentos para obtener los datos. Normalmente usamos hojas fotocopiadas para la recolección manual. Esto se pasa a planillas Excel, donde se procesan tablas, se procesan gráficos, como vamos a ver después. O también se pueden usar formularios de Microsoft Forms, de Google Forms, que después podemos abrir en un celular e ir llenando directamente al celular, y estos ya nos arrojan gráficos, tablas, etcétera, de forma automática. Entonces, cuando uno tiene esta habilidad, es preferible ir a Microsoft o a Google Forms. Pero si no sabemos cómo hacer esto, mejor nos vamos por el método antiguo de la hoja fotocopiada y luego pasar a planilla Excel en computadora, ¿no? Bueno, una vez que hemos comprendido todo lo que se hace en un diagnóstico, debiéramos hacer un mini proyecto de diagnóstico. Esto nos va a entrenar también en la elaboración de proyectos. ¿Qué es un mini proyecto? Bueno, es un proyecto pequeñito. Empezamos por definir el problema. Desconocemos la realidad de la población a la que deseamos atender. Ese es el problema. Y para poder hacer el plan que enfrente este problema, hacemos una tabla de 5 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y con qué? Entonces, en la columna ¿qué? Ponemos
objetivo general del proyecto, o sea, la respuesta al problema. Realizar el diagnóstico de la población a la que se quiere atender en base a una muestra. Esa sería nuestra solución a este problema. En el cómo debiéramos poner los pasos que vamos a dar para llegar al objetivo. Por ejemplo, definir la población y la muestra. ¿Y cuándo? 24 de noviembre. Definir la técnica y el instrumento. ¿Cuándo? El mismo día. Definir las preguntas. ¿Cuándo? El mismo día. Recoger los datos. 27 de noviembre. 2 días o 3 después. Concentrar y analizar los datos. Sería del 29 al 30 de noviembre. Realizar el informe del diagnóstico. 29 al 30 de noviembre. Presentar el informe del diagnóstico el 1 de diciembre. Si se fijan, aquí hemos puesto los pasos que debemos seguir y cuándo los pudiéramos hacer. En la columna ¿quién? Entonces distribuimos quién lo hará principalmente, ¿no? Las primeras 3 actividades del cómo es el equipo coordinado por el investigador del equipo. También lo propio, la cuarta actividad, las 2 siguientes las hace el investigador con ayuda y la presentación del informe lo hacen los líderes del equipo. Y en la columna, ¿con qué ponemos los recursos que necesitamos? Un mapa de la comunidad, el material del curso, distribuciones en celulares, computadoras, computadora y data display, reunión de iglesia, en fin. Aquí las condiciones para realizar el proyecto. Bueno, estamos listos para llevar adelante nuestro diagnóstico. Así que con esto terminamos este video. Dios te bendiga. Y ya sabes, la tarea de este video es precisamente definir las preguntas en tu formulario y salir a buscar las respuestas. Dios te bendiga.